a iniciar la grabación. Siempre grabamos este tipo de sesiones para poder colgarla después en la web de Hiposgrado, donde la subimos a la sección de eventos, incluso también la subimos a nuestra plataforma, a nuestro LMS, para que los alumnos puedan visualizarla, pues si hay alguien que no ha asistido o quiera verla por segunda vez. Hemos convocado a alumnos de los programas de ciberseguridad, porque es un tema que está relacionado estrechamente con la ciberseguridad, y también a los alumnos de SAP, dado que SAP, vamos a hablar de ciberseguridad y cumplimiento normativo aplicado precisamente a este tipo de soluciones SAP, que son soluciones en la nube, es decir, de fabricantes concretos. En este caso estamos hablando de SAP. Y bueno, pues también creo que es un tema que a ellos le va a interesar bastante. Bueno, para el que venga de fuera quiero decir que no sea alumno de la escuela, pues comentar que nosotros somos la Escuela Internacional de Posgrado, que somos una escuela que está enfocado al desarrollo de másteres profesionales en todo tipo de ámbitos, ahora mismo también muy centrados en el ámbito tecnológico. Y en este caso, pues bueno, yo dirijo el área SAP y nos gusta difundir pues todo tipo de conocimientos a través de estas charlas a las que nosotros denominamos IP Talks, y donde invitamos a colaboradores, donde invitamos a expertos, como es el caso de Antonio Vergara, para que vengan pues, a hablarnos de temas de actualidad, ¿no? Que están en boca de todo el mundo. En este caso, como os decía, contamos con Antonio Vergara, que es especialista en ciberseguridad, lleva más de 10 años trabajando para SAP como asesor de ciberseguridad, y bueno, es un gran experto en la materia. Es además el embajador SAP de la Escuela Internacional de Posgrados, es decir, la persona que han asignado para dar asesoramiento, para hablar de este tipo de temas. Y nosotros, pues la verdad es que estamos bastante orgullosos de tenerlo con nosotros como colaborador. Y nada, comentaros que si queréis formular cualquier tipo de cuestión, podéis hacer como ha hecho al principio el compañero. Tenéis un icono que es justo la barra de herramientas de Teams arriba, que se llama participar o que pone participar, lo pulsáis y os damos paso. O si queréis también podéis formular las preguntas justo al final de la exposición, ¿vale? Dejaremos un pequeño espacio para que podáis formular vuestras consultas. Nada más, Antonio, cuando quieras puedes empezar y te escuchamos atentamente. Cuando quieras. No sé si está muteado, Antonio. Ya está. Muy bien. Muchísimas gracias por tu introducción. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues tenemos aquí hoy, como acaba de decirnos, un tema muy interesante. Espero que os guste. Tener en cuenta que estamos hablando de una compañía, SAP, que bueno, llamamos nosotros, más que SAP, que es un líder en el mercado mundial para lo que es la gestión, las soluciones para la gestión empresarial de las empresas. Son más de 400.000 clientes y entre todas suman más de unos 300 millones de usuarios en todo el mundo. Es normal entonces que nos preocupemos, que la gente pregunte y que nosotros internamente hagamos lo mejor para que garanticemos la mayor seguridad y, por supuesto, la mayor privacidad en todas nuestras soluciones. Voy ahora a explicaros entonces cuáles son esas medidas, una pincelada a lo que son esas medidas en lo que es uno de un conjunto de estos soluciones que es la nube privada. ¿De acuerdo? Para lo cual tengo la intención, y digo que es muy ambicioso, teniendo en cuenta el tiempo que tenemos y lo intenso que puede ser este tema, de contar con estos temas. Voy a hacer una pequeña introducción, voy a ir a por la arquitectura de esa nube privada. Este va a ser una charla que va a tener una mezcla entre tema funcional y tema técnico, ¿de acuerdo? Por lo que puede tener. No vamos a entrar ni mucho menos en temas muy detallados, puntos de técnico, pero es importante que podamos comprender todos que hay, por un lado, la parte de cumplimiento normativo funcional es menos técnico, y la parte de arquitectura y de medida de control y de seguridad son ya, como podéis entender, mucho más técnicas, ¿no? Vamos por entonces a lo que es, digamos, las ciberamenazas, que ya sabemos todos que no se pueden ignorar, pero que hay que tener en cuenta y tener en cuenta una serie de números muy importantes. Fijaos, hablamos siempre de que a través de la pandemia fue un punto de salto, fue un trigger, fue una referencia a la hora de que se incrementó, todos lo sufrimos, el aumento del trabajar a través online.
a la vez que a través de trabajar online también fue un impulso, un salto para que muchísimas soluciones que hasta ahora se usaban, los usuarios, las empresas, la usaban y la desplegaban en sus propias instalaciones, las empresas cada vez más han ido confiando en la tendencia de mercado de desplegar todas sus soluciones en unos modelos en la nube, de acuerdo, de distintos tipos de servicios, distintos modelos de despliegue, pero fuera de sus instalaciones. Eso ha hecho que, como veis ahí, y son fuentes que están ahí del FDI y fuentes también de otros analistas ahora mismo, como podéis ahí en pequeño, que se aumentará en un 300% el número de ciberataques a nivel mundial con el coste, bueno, estos son trillones americanos, ¿de acuerdo? Pero siguen siendo muchísimos millones de lo que puede suponer el coste para lo que es el año que viene. Y en cuanto a datos personales, que son una parte de los incidentes de seguridad que pueden afectar a datos personales, el coste total de multas, de sanciones por parte de las distintas agencias, de distintas entidades encargadas de la protección de datos, como puede ser nuestra Agencia Española de Protección de Datos, van a sumar una cuantiosa cantidad de lo que veis ahí, de los 4,3 billones de euros, ¿no? Hay que decir ya aparte que nuestra agencia es de las mejores que hay, pero también de las que más sanciona, de todas las que tenemos aquí en Europa, según los últimos informes. ¿Vale? Entonces, a raíz de esto, no sé si conocéis vosotros la ENISA. La ENISA es la Agencia Europea para la Ciberseguridad, ¿no? ¿Vale? Esta agencia se encarga de velar por la ciberseguridad en toda Europa y que organiza muchísimos eventos y que, entre otras cosas, tiene muchas iniciativas y, entre otras, está lo que es la creación de un marco regulatorio y de un estándar, lo mismo que tenemos nosotros para el Reglamento General de Protección de Datos, que es un reglamento que aplica a toda Europa, ¿de acuerdo? Se está intentando crear algo parecido, vamos a ver si se consigue, a nivel de lo que es la seguridad de la información. Esta oficina, ENISA, desde hace ya unos cuantos años, 10 o 11 años creo que es, publica al final de cada año, este es de publicación de octubre, un informe sobre la situación en Europa en cuanto al número de distintos tipos de amenazas, de ataques que han sufrido nuestras empresas en Europa, ¿no? Si veis aquí, os fijáis, casi el 50% de las amenazas están todas relacionadas con lo que es, por un lado, el ransomware, que está aquí, que afectan a datos personales y a amenazas relacionadas con riesgos, ataques relacionados con denegación de servicio. Además, sin ser ni mucho menos menospreciables, son menos numerosos. Aquí lo importante es el ransomware. Entonces, siendo el ransomware, en este caso, el vector de entrada del ransomware han sido siempre, en la mayoría de las ocasiones, han sido ataques relacionados con la ingeniería social y, en particular, con el phishing, ¿vale? ¿Qué queremos decir esto? Que en la gran mayoría de las amenazas que han sufrido nuestras empresas, el peligro no está tanto fuera, ¿de acuerdo? Sino como consecuencia de errores operacionales que ocurren en nuestra gente, en nuestras propias empresas, ¿vale? Y esto es muy importante y muy revelador a la hora de aplicar después las medidas, como más adelante lo vamos a ver. ¿Vale? Puesto en situación, vamos a aplicar ahora, y ya dejamos de hablar de lo que es la situación de Europa en cuanto a amenaza a las empresas y demás, y vamos aplicando ahora a lo que es cómo es un tipo de arquitectura en la que SAP ofrece sus soluciones a nuestros clientes, que es en lo que es una nube privada gestionada, ¿vale? No hace falta solamente recordar que, según el modelo de servicio, las nubes pueden ser o PaaS, SaaS o IaaS, ¿de acuerdo? ¿Vale? Según el modelo de despliegue, pues esta puede ser pues, una nube pública, o puede ser privada o algo híbrido, ¿no? ¿Vale? En este caso vamos a hablar de una nube privada, y que además esa nube privada no la gestiona el cliente, sino que es SAP, una organización que está de SAP encargada con lo que es la gestión de la nube privada, quien se encarga de gestionar esta nube privada para nuestros clientes. En este caso, digamos, el usuario principal de la nube privada es, como es, digamos, donde despliegan soluciones, va a ser el usuario de negocio de cada una de nuestras empresas. En el caso de una PaaS sería, pues sería el desarrollador de aplicaciones o el de de aplicaciones, y en el caso de que fuera una nube IA, ya sabemos que quien más usa esa nube son los administradores de sistema. En este caso vamos a hablar de una nube privada gestionada, cuyo usuario final va a ser el usuario de negocio de la empresa que gestiona SAP, ¿vale?
Bien. Las distintas soluciones de SAP que se pueden desplegar en la nube las podemos ver aquí. Hay básicamente tres tipos de modelos de servicio, de modelos de despliegue de esta nube. Primero tenemos todo un conjunto de soluciones que son aquí, que es en modelo SaaS, al uso, como conocemos, ¿de acuerdo? ¿Vale? En donde pues aplicaciones como pueden ser, por ejemplo, la gestión de recursos humanos, que creo que en la escuela lo estáis trabajando, ¿vale? Con una asignatura que es SuccessFactors, ¿de acuerdo? O también, por ejemplo, SAP Ariba, que es la gestión para la que son trato con proveedores. Estas están más relacionadas con lo que es el CRM y demás. Son distintas soluciones, son todas en modelo SaaS, donde esto es en un modelo de SaaS al uso en una arquitectura de tenant público y cuyo el acceso desde la red del cliente se hace a través de una URL vía Internet. ¿De acuerdo? Evidentemente segura, ¿vale? Pero es vía Internet. Otro conjunto de soluciones que se despliegan, que ofrecemos nosotros, está en lo que se llama en la BTP. La BTP es una mezcla, diríamos, donde es una especie como de cajón desastre, donde caben soluciones en modelos SaaS, como por ejemplo aquellas soluciones que ofrecemos a nuestros clientes para lo que es la Business Intelligence o la planificación financiera, se despliegan aquí, con lo cual quien las quiere está viendo una solución SaaS, o aquellos clientes que desarrollan aplicaciones que extienden su actual ERP, de acuerdo, por ejemplo, o que integran con otras aplicaciones, usan nuestros servicios de integración, de extensión, de integración, etcétera, que están desplegados aquí, con lo cual para ellos es como si fuera más que un SaaS, es un PaaS, ¿de acuerdo? Pero es así. Y también la forma de conexión que tiene el cliente o la forma de acceso que tiene el cliente a este conjunto de soluciones desplegadas aquí, ya sea PaaS o SaaS, lo hace también a través de una URL vía Internet securizada. Ahora vamos a enfocar en esta charla de hoy en esta arquitectura, la nube privada gestionada. En este caso, el primer concepto es que la arquitectura de seguridad es que es una nube configurada a nivel de red como si fuera una extensión de la red del cliente, ¿de acuerdo? En la que el cliente aquí va a recibir un conjunto lógico de sistemas físicos y máquinas virtuales, insisto, aislada a nivel de red y dedicada exclusivamente para él, aquí. Y sobre este conjunto de sistemas físicos y máquinas lógicas es donde se van a desplegar las distintas soluciones de SAP que el cliente ya ha podido adquirir, como por ejemplo la solución estrella, que es la gestión económico-financiera, que es S4HANA. La conexión a el acceso a esta red, que ya hemos dicho que se configura como una extensión del cliente, es decir, que el usuario que está aquí, el usuario final que usa la aplicación, en realidad no va a saber ni mucho menos si esa aplicación está dentro de su casa o está fuera, lo va a hacer a través de una línea privada dedicada. Aquí, digamos, en otro lenguaje sería una MPLS, ¿vale? Estando habilitado el acceso vía Internet o VPN, en principio deshabilitado. A no ser que el cliente lo pida, esto no existe. Únicamente existe una línea privada dedicada. ¿De acuerdo? Y en ella nos vamos a focalizar en toda esta charla. Haciendo un zoom aquí, ¿vale? Haciendo un zoom aquí, nos vamos a encontrar en principio con este diagrama, con estos bloques, ¿no? Vamos a tener en la casa del cliente, vamos a tener el on-prem, el usuario que está usando distintos clientes para trabajar con la aplicación, que están desplegadas aquí, ya sea pues el cliente nativo de SAP, se llama SAP GUI, para aquellos que trabajan con SAP, que lo conocerán o sonarán, o SAP Fiori, que es una tecnología que corre por encima del navegador, de un navegador web cualquiera, ¿vale? Y con el cual se trabaja con S4HANA, o distintas formas de integración hacia lo que son la solución que está desplegada en esta red privada. Y como ya hemos dicho, es una red, una conectividad MPLS privada y dedicada. ¿De acuerdo? En principio, pues este cliente puede tener pues 3 entornos típicos, el típico entorno de producción y otros 2 que no son de producción, aunque puede adquirir otros entornos adicionales si así lo desea. Y como decíamos en la diapositiva anterior, estos accesos por defecto no existen, están designados a no ser que el cliente lo quiera. Si el cliente tiene usuarios que están fuera de la empresa trabajando usando dispositivos móviles,
pues se habilita vía Internet para que entre a través de TLS.1. Aquí hay un WAF y aquí hay un conector para habilitar el acceso a cada uno de estos entornos, que normalmente será, en el caso de usuarios móviles, será el entorno de producción. Si este entorno, estas aplicaciones que están aquí, necesitan integración con otras soluciones, recibir datos con otras soluciones que están en otra nube, serían estas, ¿vale? Ya sea en nube de SAP, es decir, la BTP, por ejemplo, u otras cualquiera, o aplicaciones no SAP, se abriría entonces la conectividad vía Internet y este camino también estaría expedito, ¿vale? Pero en principio existe solamente esto. ¿Dónde nosotros desarrollamos estas físicamente, dónde se despliegan estas soluciones? La nube privada, pues físicamente SAP despliega la nube privada en los data centers o de Amazon, o de Azure, o de Google. Como estamos en Europa, los clientes que están aquí en España, su data center, es decir, físicamente su nube privada estará desplegada cuando ellos elijan, que en principio para nosotros no es indiferente, ellos eligen desplegar su nube privada en uno de estos proveedores. Lo normal es que si el cliente ya de por sí tiene una cuenta, un proyecto o una suscripción propia suya en uno de estos, pues una de las razones para que la nube privada se despliegue también en uno de ellos es que precisamente sean eso, que puedan estar también en Amazon, aunque la gestión de esa nube privada la hace SAP, pero tiene, digamos, que hablaremos un poquito más adelante, ciertas ventajas el que ya que tengo un tenant propio mío en un hyperscaler en particular, como puede ser Amazon, por decir uno, ¿de acuerdo? Pueda también la nube privada en el mismo hyperscaler, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Queda claro? Desde el punto de vista de protección, como hemos comentado, esto es una nube privada aislada a nivel de red, muy importante. Aquí lo que se ha hecho ha sido construir lo que es, bueno, según el proveedor, Google, Amazon o Azure, le llaman de una forma u otra, al final es una red privada, una virtual net o una virtual private cloud, como ponen aquí, según estemos. Y todo lo que hay, la conectividad, las distintas subredes, tanto privadas como públicas, que pueden haber aquí dentro, el almacenamiento, el servidor, los sistemas operativos, las instancias de la base de datos de SAP, HANA, o las instancias del ERP, todo eso es específico y propietario de cada uno de los clientes, que no se comparte nada, a diferencia, como ya sabéis, en un modelo de SaaS, donde se comparte todo hasta lo que es lo que es la base de datos, no el servidor de datos, sino no el servidor de base de datos, sino la base de datos donde ya es propietario cada cliente, ¿no? Donde se ejecuta e instancia la aplicación. Aquí no, aquí es todo, cada uno específico para cada cliente, dentro del proveedor que ya he elegido. Por ahí debajo es SAP quien gestiona esta nube, se encarga de administrarla, de aprovisionarla, de gestionar todos los eventos, de hacer todo lo que es las configuraciones de seguridad, la gestión de parches, todo eso lo administra SAP. El cliente solamente se tiene que dedicar a disfrutar y usar la aplicación para la gestión de su negocio, sabiendo que esta solución no está en su casa, está desplegada en una nube con las características de seguridad que implican que sea una nube privada y dedicada para ellos, ¿vale? Hemos avanzado antes un poquito en cuáles son las opciones de conectividad a esta nube. Esto es un ejemplo, en el caso de que sea Azure, pero en el caso de que estemos hablando de los otros dos, es idéntico, únicamente cambiaría lo que es la terminología, pero las formas son las mismas. Las formas de entrar a la nube son 4, no hay más, ¿no? Una era a través del propio CPD del cliente, de la propia instalación del cliente, donde la nube privada, lo que es la conexión dedicada privada, en el caso de Azure se denomina, digamos, para que lo entendamos, el MPLS de Azure se llama ExpressRoute, ¿de acuerdo? Y desde aquí entraríamos a esa nube privada, donde estarían aquí las instancias de SAP. Si se necesita y se pide, se puede habilitar una VPN, ¿de acuerdo? Para entrar también acá. Si el usuario es remoto, pues como hemos comentado antes, se habilita la entrada vía Internet, ¿ok? Aunque también este usuario remoto probablemente ya es posible, muchas veces existe, que ya trabaja vía VPN con su casa y entonces en ese caso desde aquí también podría por aquí llegar hasta acá,
sería lo mismo, ¿no? Y la novedad es que si, y una de las razones por las cuales los clientes suelen elegir, una de ellas, puede haber otras, que esta nube privada se despliegue en el mismo proveedor en el cual ellos tienen ya otro tenant, es que puede haber, usando el backbone de conectividad del propio proveedor, Azure, Amazon o Google, la conectividad que sería a través del peering de las dos redes privadas entre el entorno gestionado propietario del cliente y la nube privada gestionada por SAP. Con lo cual, entre otras cosas, se reduce muchísimo lo que es la latencia, por ejemplo, y también saber que no hace falta salir por este camino, salir fuera y volver a entrar. Entonces serían los 4 modelos. Pero por defecto, siempre el aconsejable para los entornos productivos sería el Spread Root en el caso de lo que es Azure, ¿vale? O el Direct Connect si estamos hablando de Amazon, o el Google Connect si estamos hablando de Google. Estas redes subnet públicas se configurarían en el caso de que haya que exponer algo hacia afuera. Si no, todo queda en una subnet de producción privada y el resto de subnet donde están únicamente los otros entornos, ¿vale? Esto es hasta ahora la arquitectura. Entendiendo la arquitectura, ya podemos empezar a hablar de cuál es la política de seguridad que aplicamos aquí para garantizar la seguridad de esta landscape, de este entorno, ¿no? Vamos a pasar entonces a este capítulo. Vamos a ver primero esa política de seguridad. ¿Qué política de seguridad es la que tenemos que tener en una casa, en una organización, para poder garantizar la seguridad de este tipo de soluciones? El primero es, pues, es tener una política que defina cómo gestionamos los intentos, las expectativas, qué dirección vamos a seguir y que establezca lo que son los objetivos estratégicos de la organización para conseguir mantener los mayores niveles de seguridad en nuestra casa o en estas soluciones. Normalmente lo que vamos a tener es, y bueno, ahí pongo la definición en este caso, porque política de seguridad hay muchas definiciones, pero en este caso he querido elegir una que nos aplica muy mucho, que es la del Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad, para aquellos que no lo conozcáis, es una ley en la cual que obliga a que cualquier entidad pública, de acuerdo, cualquier organismo público, debe tener para aquellos sistemas suyos que den, digamos, que den servicio al público, deben estar certificados con este entorno de seguridad, que es el Esquema Nacional de Seguridad, en el cual establece que la política de seguridad, como dice ahí, es el conjunto de directrices que rigen la forma en que una organización gestiona y protege la información que trata y los servicios que presta. Sobre eso, para construir esa política, vamos a trabajar, podemos trabajar de varias maneras, pero por ejemplo, podemos trabajar con 3 pilares básicos. Uno es preservar, como bien dice, esa información que vamos a gestionar. Y preservar esa información significa preservar lo que es la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, la trazabilidad, la autenticidad de toda la información que gestionamos. Primer pilar básico, el primer objetivo que buscamos con esa política de seguridad, y a partir de las cuales vamos a generar una serie de controles técnicos para garantizar este pilar. El segundo pilar sobre los cuales se va a basar la política de seguridad es, por ejemplo, este de aquí, proteger los activos. Proteger los activos que están bajo esa política de cualquier tipo de amenazas. Estas amenazas ya sean internas o externas. Ya sabemos que hemos visto antes en el informe anterior que siendo externa la ransomware, la mayor amenaza que tenemos mucho de nosotros es interna nuestra, que somos los vectores de entrada a esas amenazas. Amenazas que pueden ser tanto deliberadas como accidentales, ¿de acuerdo? Y haciendo correcto para ello una buena valoración de riesgos. Y en tercer lugar, que no puede ser de otra manera, es que esa política de seguridad tiene que estar alineada con el marco regulatorio en el cual nuestra empresa se mueve o desarrolla su labor. Y eso significa cumplir con todos los requerimientos legales, regulatorios, contractuales, etc. Por ejemplo, estamos obligados a cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, seamos quienes seamos. Si estamos, por ejemplo, si somos una empresa que somos, digamos, de infraestructura crítica, ¿de acuerdo? Y estamos bajo el paraguas, la ley que nos obliga como infraestructura crítica, pues estamos cumpliendo también con esa ley que nos obliga. También a nivel europeo tenemos una normativa que es la normativa NIS2, ¿vale? Que, bueno, aunque ya está en vigor, que no es de obligado cumplimiento hasta dentro de unos meses, pero también estamos obligados. Es decir, que
esa política de seguridad también tiene que estar alineada y obligada a estar cumpliendo con las normas o las regulaciones que lo obliguen. A partir de esas políticas de seguridad y de esos pilares, ¿vale? Vamos a desarrollar en casa toda una serie de estándares y procedimientos para implementar esa política, ¿de acuerdo? Y para proteger esos activos, para garantizar la disponibilidad de los mismos y para cumplir con los reglamentos que hemos dicho que tiene que cumplir la política. Entonces, se van a crear dentro de casa una serie de estándares, y así es como debería de gestionarse, por ejemplo, para lo que es un estándar que indique cómo tiene que ser la gestión de cuentas y la autenticación de nuestros usuarios en nuestra casa, en la organización. Bien, pues entonces va a establecer, por ejemplo, los requerimientos mínimos, va a decir cómo tienen que ser las contraseñas, la longitud de las mismas, cómo tienen que ser las cuentas de usuarios, es decir, la política de contraseñas que nos podemos ya y que estamos acostumbrados muchas veces ¿vale? También va a tener que haber un estándar que indique cómo tiene que comportarse o qué hacer ante un tema de continuidad del negocio, que son los requerimientos para que desde el punto de vista de la continuidad del negocio y de la continuidad de lo que es la resiliencia operacional, en la organización se defina cómo actuar en ese caso. Debe haber también un estándar, por ejemplo, como está aquí, que es de clasificación de la información. Que diga, bueno, la información que hay dentro de la casa, no toda es pública, habrá información confidencial, definir qué es esa información confidencial, quién categoriza esa información confidencial, quién accede a esa información confidencial, etcétera. O también confirmación, por ejemplo, que sea interna, diferente de la confidencial y diferente de la pública, etcétera. Hace falta tener un estándar que indique, pues eso, la información que manejamos, qué clasificación tiene, para poder saber qué mecanismo de control hay que aplicarle a cada uno de ellos. Deseo también, por ejemplo, otro estándar que habla de la gestión de los dispositivos móviles, cómo tenemos que manejarlos, qué están permitidos, cuáles no, etcétera. Otro relacionado con lo que es la gestión de vulnerabilidades o respuesta ante incidentes. Una gestión de crisis. Es decir, nuestra política de seguridad al final va a derivar en toda una serie de estándares que al final van a terminar en toda una serie de controles. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces esas medidas y controles de seguridad a partir de esa política de seguridad y de los estándares de seguridad que emanan de esa política. Recordemos que de los pilares que hemos visto en nuestra política de seguridad, ¿de acuerdo? El tercero era cumplir con regulación, ¿de acuerdo? Y otra es implementar una serie de controles, ¿no? No basta con cumplir, sino que también hay que demostrar que se cumple. Por eso mismo, una organización buena que se precie, lo que debe tener también es una serie de certificaciones, digamos, internacionalmente reconocidas o bien reconocidas por el mercado o en el sector de actividad en el que se desarrolla, que dé confianza de que esos controles que ellos implementan para garantizar la seguridad son acorde a una serie de estándares que definen cómo mejor hacer las cosas. Así, en el caso de SAP, lo que es la nube privada, la nube gestionada, cuenta con esta serie de certificaciones. Los cimientos de nuestra seguridad y de los controles que implementamos alineados con las políticas son la norma ISO 27001 y el Código de Buenas Prácticas 27002, junto también con el marco de seguridad en la nube del organismo norteamericano NIST, ¿vale? Sobre ella, y en función de las áreas que estamos tratando, hay una serie de certificaciones, como por ejemplo la continuidad del negocio, que para eso está certificado con la norma 22301, ¿de acuerdo? O nuestro sistema de gestión de incidentes, que nos recordemos que había uno de los estándares, era precisamente la gestión de incidentes. Bueno, pues esa gestión de incidentes se ha desarrollado conforme, tomando lo mejor, entre otras cosas, de la ISO 27035. En todo el stack de la nube privada, desde lo que es la parte más, digamos, dispositivo de oficina, red, almacenamiento, servidores, etcétera, hay toda una serie de guías para lo que es el hardening, la securización. Pues seguimos cada una de esas guías del fabricante y de lo que es la recomendación de buenas prácticas del mercado con respecto a cada uno de ellos. Y
Como no puede haber privacidad si antes no tenemos seguridad, ¿de acuerdo? Pues como no, por encima de ellos tenemos, en este caso, el cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos y en particular nosotros con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que nos aplica. ¿Vale? Para ello, en el caso particular de SAP está su sistema de gestión de datos personales, está certificado por esta norma, por la 10.0012 del BSI, que es el Instituto de Estándares Británico, en el cual viene a decir que nuestro sistema de gestión de datos personales está alineado conforme a lo que dicta el reglamento. Todo esto se puede consultar públicamente, y ahora les puedo enseñar de nuestro sistema de Trustcenter, el sistema, una web de nuestro de confianza y seguridad para que nuestros clientes vean todo lo que son nuestras medidas de seguridad, privacidad, cumplimiento normativo, etc. Por encima de ellos, pues aquí todas estas certificaciones, ¿de acuerdo? Y dos tipos de informes, más que certificaciones, son informes que son el SOC 1 y el SOC 2, que explica, el SOC 1 explica los controles internos que un proveedor de servicios puede ser relevante en cuanto a los informes financieros de un cliente, para saber, digamos, para que un cliente pueda ver cómo se habilitan los estados financieros. Y el informe SOC 2, que es este, que el útil técnico es el más interesante, lo que hace es captar la seguridad, describe la disponibilidad, describe la integridad del tratamiento, la confidencialidad, la privacidad de los datos. Lo que hace es comprobar si una organización de servicios, en este caso lo que es la nube privada, ¿de acuerdo?, logra y mantiene una sólida seguridad de todo lo que es ese entorno que está ofreciendo, ¿vale? Entonces, eso es muy útil para poder auditar la estrategia de seguridad de lo que es la nube privada en particular. Y eso también, pues, un cliente, un usuario, entra en el portal de SAP de soporte, puede solicitar el portal del Trust Center que le llamamos, y solicitar el informe SOC 2 para poder tener con todo lujo de detalle en qué consiste la medida de seguridad de la solución, en este caso, de la nube privada. Muy bien. Vamos ahora entonces, de esas medidas de seguridad que hemos comentado, las certificaciones que tenemos, vamos a empezar por lo más básico, el desarrollo del software. Todo lo que es el desarrollo de software que se hace en SAP, como no puede ser de otra manera, tenemos más de 55 años de experiencia, ¿vale? La seguridad forma parte de lo que es lo más básico, el ADN nuestro, ¿no? Entonces, todas estas soluciones siguen un marco, un ciclo de desarrollo de seguridad de software que es obligatorio para todas nuestras soluciones, ¿de acuerdo? Y que, bueno, está ese marco, ese ciclo, ese que puede consultarse en este documento, pinchando en este documento, se consulta y se ve cómo, digamos, cuáles son las normas y qué seguimos para lo que es desarrollar el software. Entonces, ahí explicará, pues, la formación de nuestros desarrolladores, que siguen un sistema, un marco de formación muy estricto, la evaluación de riesgos que hacemos, las medidas de seguridad que implementamos, el desarrollo de seguridad que hacemos, cómo hacemos la validación del código, la búsqueda de vulnerabilidades, las pruebas que realizamos, cómo desplegamos lo que es la solución una vez que hemos finalizado, etc. Todo basado en estas normas y en buenas prácticas que hemos desarrollado durante estos 55 años de experiencia que comento, llevamos realizando en lo que es las soluciones para la gestión de las empresas. Dentro del área de desarrollo de seguro de software, pues están todas estas, lo comenté un poco brevemente. Pues entre ellas quizás la más interesante es la búsqueda de vulnerabilidades en el código, ¿de acuerdo? La gestión de parches y algo también interesante que no todo el mundo lo tiene, que es el programa este de bug bounty. Es decir, nosotros confiamos en terceros para que nos ayuden a buscar vulnerabilidades que nosotros no hayamos descubierto y premiamos ese descubrimiento de terceros pues de manera monetaria, ¿vale?, por ese descubrimiento. Entonces, ese programa hay conjunto de organizaciones y personas individuales que conocen muy bien nuestras soluciones y que trabajan con nosotros desde fuera para ayudarnos a descubrir vulnerabilidades y así tener un código lo más seguro posible. Dicho el desarrollo, la seguridad en lo que son las operaciones. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué medidas de seguridad aplicamos en base a los 3 pilares de nuestra política de seguridad y en base a
todas las certificaciones que en materia de seguridad de información hemos visto antes que tenemos y que nos obligan a mantener una serie de controles de seguridad sobre nuestra solución, en este caso la nube privada. La podemos organizar, esas medidas de seguridad, pues en capas, ¿no? En niveles. Tenemos seguridad a nivel de los datos, vamos a ver después, la seguridad a nivel de la aplicación, la seguridad a nivel de la red, operacional, y todo esto rodeado, abrazado por las distintas certificaciones que hemos comentado antes. Aquí, los datos del cliente, lo que tenemos que proteger. Se protegen contractualmente con, por un lado, el acuerdo encargado del tratamiento al cual estamos obligados por el tema de reglamento de protección de datos, otro contrato, que son los términos y condiciones contractuales generales de la solución que el cliente adquiera, el tipo de soporte que adquiere y el mantenimiento, cuál es el acuerdo de servicio que va a tener con la solución y algún tipo de suplemento que pueda existir con respecto a la solución específico que desvíe lo que aquí de manera estándar se dice para todo. Sobre toda esta norma de seguridad, que vamos a entrar un poquito después, hay toda una serie de políticas y estándares, que es la que hemos visto antes en la otra diapositiva, como lo que es la seguridad física, lo que es el plan de recuperación ante desastres, el estándar para lo que es la gestión de riesgos, cómo protegemos los datos de la privacidad, que están todos aquí. Y en cuanto a las operaciones que nuestra organización dentro de SAP se encarga de gestionar esta nube privada, están los procedimientos para lo que es la gestión de backups y de restauración, para lo que es la monitorización continua de estos entornos, lo que es el plan de disaster recovery y cómo probamos lo que son las copias de seguridad y cómo probamos lo que es el disaster recovery, la búsqueda de vulnerabilidades, etc. A nivel de los datos, una de las medidas de seguridad por estrella y la fundamental es el cifrado, ¿vale? En SAP ciframos todo aquello que se puede cifrar, ya sea datos que están en reposo, y con ello me refiero a los datos que están dentro de la base de datos que da servicio a la aplicación S4HANA, ¿ok? También los datos que están en volúmenes de disco, están en reposo también. Las copias de seguridad también se cifran, ¿de acuerdo? Y de hecho, según las soluciones, cuando las copias de seguridad se mandan a otro data center para su protección, es decir, tenemos una segunda copia de otro data center, esas copias también viajan cifradas y se guardan cifradas. También se cifra a lo que es en todo lo que es en tránsito, ¿de acuerdo? Es decir, todo lo que es susceptible de cifrarse se va a cifrar. Junto con la seguridad de los datos, tenemos una exquisita identidad estándar y política para lo que es la identidad y autenticación de los usuarios. El acceso a la administración en los datos sigue también lo que es una política de segregación de funciones, de manera que no vaya, digamos, ningún conflicto de intereses y que, por ejemplo, la persona que se encarga de gestionar las claves de cifrado sean las mismas que las crea o sean las mismas que acceden a la base de datos como para acceso de datos. No, son roles incompatibles entre sí. Bien. Y en el caso de la nube privada, ya hemos comentado lo que son los servidores y las bases de datos son dedicadas por cliente, por lo cual nunca va a poder haber mezcla de datos entre ellos. A nivel de la aplicación, pues las distintas medidas es, aparte del ciclo de desarrollo de seguridad de software que hemos comentado antes, en el cual siguen todas estas soluciones, tenemos el acceso a ellas también a través de lo que es un cifrado de los datos en tránsito. Creamos distintos grupos de seguridad basados en los roles y hacemos una monitorización exquisita de todo lo que surge en esa aplicación. Es más, una de las responsabilidades que el cliente, en el caso de la nube privada, es que todos los de eventos de la aplicación son ellos los que lo gestionan. A nivel de la red, en el caso de la nube privada, ya sabemos que tenemos una nube específica por cliente, aislada a nivel de red, una conexión dedicada a esa red. Podemos tener distintos grupos de redes de protección frente a lo que son ataques de negación de servicio, etc. En las operaciones, pues entre ellas, pues una monitorización 24/7, donde van todo a un entorno, un sistema SIEM, que es un sistema de monitorización y registro de eventos continuos y que actúa según las incidencias que puedan ocurrir. Gestión de parches de seguridad, la alta disponibilidad o también la opción de incluir un disaster recovery de manera opcional, si el cliente lo solicita, etc.
y por encima las distintas normas y certificaciones de las cuales emanan todo un conjunto de controles que implementamos para conseguir todos estos controles en materia de seguridad. ¿Por ahora todo bien? ¿Alguna pregunta? Muy bien. El tiempo vuela, ¿eh? Hemos comentado el tema del cifrado como una de las medidas estrella en el caso de protección de los datos, y aquí me quería quedar un poquito porque sabía para comentarlo un poquito más de detalle. Hemos comentado que se cifran los datos en reposo en el backup con el algoritmo que vemos aquí. Los datos en reposo en la base de datos también se cifran y también en tránsito. Las claves de cifrado, en principio, las administramos nosotros, pero el cliente, si lo solicita, puede ser también el que se encargue de gestionar o de custodiar esa clave de cifrado para tener únicamente todavía aún más confianza en la seguridad del entorno. La autenticación de los usuarios que acceden a lo que es esa nube privada, no ofrecemos un mecanismo de acceso que no solamente consista en lo que es el típico mecanismo básico de usuario y contraseña, independientemente de la política que le asignemos a esa contraseña. Ofrecemos otros mecanismos más robustos, como por ejemplo lo que es una autenticación de doble factor o de múltiple factor basado en datos biométricos, por ejemplo, o basados en certificados, y además de proporcionar un single sign-on de manera que el usuario, una vez que entra en un entorno, ya tenga y esté autenticado en ese entorno, ya no tenga que autenticarse de distintas formas cada vez que tenga que acceder a ninguna otra aplicación. Y eso lo hacemos con una solución que se llama Cloud Identity Services y que también está desplegada en la nube y que el cliente puede usar si así lo considera. En cuanto a protección contra el ransomware, que es uno de los mayores amenazas que hemos visto que sufren nuestras empresas en Europa y a nivel mundial, implementamos toda una serie de medidas y también aconsejamos a nuestros clientes que hagan una serie de medidas básicas contra el mismo, porque ya hemos visto que la mayor amenaza, en este caso, el vector de entrada del ransomware son nuestra propia gente mediante ese ataque de ingeniería social y en particular a través de phishing, por ejemplo. Para ello, medidas para luchar contra el ransomware, pues, aunque parezca absurdo o trivial, pues no lo es tanto, porque no os podéis imaginar cuánta gente tiene o no tiene siquiera un software antivirus y ya digo, ni mucho menos actualizado. ¿De acuerdo? Que todo el software, que todos los programas que tengan en la casa estén siempre actualizadas a la última nivel. Para evitar, en el caso de que exista un ataque de ransomware, que el área afectada sea lo mínimo posible, pues mantener una exquisita segmentación de redes para evitar pues esa propagación, ¿vale? El trabajar los usuarios con sus propios dispositivos personales, sus propios portátiles, sus propios móviles, eso es un riesgo muy grande que tiene que evitarse y por eso debe restringirse el acceso de cualquier tipo de dispositivo personal de los empleados a lo que es la red corporativa. Y en eso nos ahorraríamos muchísimos problemas. Obligar lo que es una autenticación fuerte, es decir, que no baste con lo que es un usuario y una password, por muy complicado que sea, sino que usemos distintos, pues eso, un múltiple factor de autenticación, independientemente de cuál sea, es mucho más que recomendable. Bien. Después, no basta descargarse cualquier tipo de aplicación, sino que tiene que estar bien restringida y estar controlada. Mira, ahí va a levantar la mano Alberto. Sí, Alberto, dime. Sí, hola, buenas, Antonio. ¿Qué Encantado. tal? Buenas. Quería hacerte una pregunta, porque cuando has enseñado anterior diapositiva, que has enseñado los tipos de cifrado, quería saber por qué se ¿Está decide de acá? coger, ¿Está sí, de aquí? el AS, por qué se decide un cifrado simétrico y no uno asimétrico. Bueno, porque aquí la base de datos está gestionada por nosotros y en el mercado es uno de los algoritmos que se eligen y que están recomendadas por el NIST, que ya sabemos que es el organismo norteamericano del cual surge pues, y que se considera como el A256 simétrico como un estándar y el mayor recomendado, simplemente por eso. En otros sitios se puede usar el asimétrico, pero en este caso sí se empleó por así. Es lo que españolmente se usa en casi toda la base de datos. Vale, estupendo, gracias. Que lo que acaba de decir Alejandro, me parece que era, no me ha dado tiempo, sí creo que sí, que
no hace falta tampoco levantar la mano, que con mucho gusto, si interrumpís, pues con mucho gusto podemos hablar y discutir. Tampoco se trata de que yo hable todo el tiempo, sino que se trata, dentro de lo que cabe, sea lo más interactiva posible esta charla. Estamos hablando del ransomware de distintas medidas. Vamos a hablar también ahora de lo que es la monitorización continua, la detección y protección y respuesta. Todo lo que es los eventos que, digamos, aquí, esa nube privada gestionada, aquí la hemos dividido en distintos niveles, ¿no? Lo que es el host, la parte de la red, la infraestructura, de autenticación, lo que le corresponde a la parte del cliente. Pues todo lo que ocurre en esa nube privada, todo eso, todos esos eventos llegan a un SIEM, que es una aplicación, una solución que se dedica pues, a lo que es la gestión de incidentes y de venta de seguridad. En este SIEM nosotros lo que hacemos es recoger eventos de los logs de directorio, del syslogs, estamos hablando fundamentalmente de un entorno Linux, ¿no? De distintas fuentes de eventos como son los Windows, el registro de eventos de Windows, los sistemas de seguridad del sistema, los logs de las consolas de distintos proveedores, etcétera. Todo eso lo recogemos aquí, lo enriquecemos y correccionamos esos datos. Es más, lo enriquecemos con información que nos llega de un CTI externo, ¿vale? El CTI, digamos, es una entidad, un organismo que lo que nos hace es mandarnos información sobre posibles nuevas amenazas o posibles nuevos riesgos que pueden ocurrir, de manera que nosotros esa información que nos llega la enriquecemos con los datos que actualmente recogemos en tiempo real, de manera que podamos predecir, digamos, o estar más proactivos ante posibles amenazas o riesgos que puedan ocurrir al entorno. Y a partir de aquí, cocinar todo eso que nos llega con toda esta información, con esta información que recogemos del CTI externo. Ese enriquecimiento de datos al final llega a un sistema donde a partir del cual podemos generar incidencias y casos para poderlo tratar. Así como funcionamos. Todo esto hace que después actuemos para actuar con distintas amenazas o incidentes que pueden ocurrir a nivel de seguridad, aparte de lo que el cliente puede hacer, ¿vale? Con su propio SIEM. Junto con eso, acompaña en SAP tenemos lo que es el Cyber Fusion Center, ¿no? Que lo que hace es integrar toda la inteligencia sobre todas esas amenazas con la seguridad y con las distintas tecnologías, ¿vale? Para poder operar y poder responder ante los distintos incidentes que puedan ocurrir. Este Cyber Fusion Center tiene distintas áreas o trabaja en distintos aspectos, como vemos ahí. Los más destacables están, pues aparte evidentemente de lo que es la respuesta ante incidentes, o también trabajar en lo que es reducir al máximo las superficies de ataque, bien, pues lo que hacemos, por ejemplo, es, bueno, tenemos, entre otras cosas, una respuesta ante incidentes 24/7, ¿vale? Tenemos siempre monitorización de incidentes de seguridad, gestión de los mismos, hacer, digamos, análisis forense, etcétera. Ejercicios de Red Team, ¿vale? El Red Team y Blue Team. Lo que hacemos es, en el Red Team, Blue Team, pues digamos que el Red Team es un conjunto muy reducido de gente, ¿de acuerdo? Que juega el papel de atacante, que intenta encontrar las vulnerabilidades e intenta entrar en la infraestructura, ¿de acuerdo? Infraestructura que está defendida por lo que se llama un Blue Team, otro conjunto de personas que lo que hace es aprender de todo eso y actuar en consecuencia de lo que el Red Team en los ataques está encontrando, ¿vale? Digamos que esos son ejercicios que se hacen, pues, son de conjuntos muy reducidos de gente y que puede durar, pues, incluso hasta semanas de trabajo, ¿no? Estos ejercicios. A diferencia de lo que son los test de penetración, que también podemos estar familiarizados con ellos, que nos pueden sonar, que en este caso, si el Red Team es como una emulación de un adversario, los ejercicios de penetración que también realizamos van mucho más allá que encontrar una simple vulnerabilidad, sino que hacemos es una especie como de búsqueda de errores éticos, lo que se llama hacking ético. A mí en particular no me gusta lo de hacking y ético a la vez, no son palabras que a mí en particular me gusten, pero en fin, eso ya es una opinión particular, pero es eso, ¿de acuerdo? Más allá de una simple búsqueda de vulnerabilidades,
En este caso, se sabe que se va a hacer un ejercicio de pentesting, a diferencia del red team, que no se sabe, solamente un conjunto de personas que estén involucradas. Y en este caso, pues, un test de penetración pues, suele durar mucho menos, una semana, 2 semanas, con mucho o menos, a diferencia del red team, que son ejercicios que duran muchísimo más, ¿no? Y que están a distintos niveles con distintos objetivos. Sobre ello también, que ya hemos dicho antes un poquito, es el tema de lo que es el CDI, las ciberamenazas, ¿no? Que lo que hacemos es la práctica de identificar, recoger, analizar y responder ante las amenazas en una organización, ¿vale? Entonces, en casa lo hemos definido como la capacidad para proporcionar, digamos, inteligencia para defendernos y mitigar las amenazas que puedan y mitigar los riesgos, de acuerdo, que puedan afectarte a nuestro negocio. Bien. Vamos ahora a la responsabilidad compartida. Todo esto son medidas y cómo protegemos lo que son la solución dentro de SAP, ¿no? Pero aquí nuestros clientes, digamos, no están ajenos a esta protección. Ellos también tienen en parte tienen una responsabilidad muy importante, que es la que vamos a ver ahora. Aunque sea una solución SaaS, que en este caso no estamos hablando de ella, sino que estamos hablando de una solución en nube privada, el cliente no deja de tener una serie de responsabilidades que son estas, que están aquí, y no sé por qué no se me ha puesto. A ver. Ahora, perdón. Estas son las responsabilidades que todo cliente va a tener siempre, independientemente de que la solución esté en nube privada o no. ¿Cuáles son estas? Si bien SAP se va a encargar de la seguridad operacional, como estamos viendo ahora mismo, de montar arquitecturas de referencia, de la continuidad del negocio, de la búsqueda de vulnerabilidades o de penetración, etc. Y por supuesto, como he comentado antes, esto se despliega en un proveedor que puede ser uno de estos, en el caso de TPDs específico de SAP, y en este caso, pues ellos son responsables de lo que es la seguridad física y de la infraestructura física, hardware de esa solución. El cliente tiene estas 5 responsabilidades. La primera es la gestión de sus usuarios. Él siempre es el que tiene que dar acceso a sus usuarios, el que tiene que dar los permisos a la aplicación, el que tiene que asignar los roles, los grupos de usuarios, los permisos, todo ello a nivel de aplicación. Eso es responsabilidad del administrador que haya en el cliente para gestionar sus usuarios. Después, los datos. Los datos del cliente, ya sean estos personales o no, sus datos son siempre suyos, del cliente. Y él es responsable de meterlos en la aplicación, de sacarlo, del periodo de retención, de borrarlos, etc. SAP va a tocar esos datos. Desde el punto de vista del Reglamento General de Protección de Datos, lo que sí a nosotros compete es que somos encargados del tratamiento y el cliente es el responsable del tratamiento, pero no tocamos nosotros no entramos a nivel de aplicación, no entramos para trabajar con datos, eso lo hace el cliente. A nivel de los eventos, o sea, quién entra de sus usuarios, quién sale, ese tipo de registros, los eventos a nivel de aplicación, también el cliente es responsable. Eso tampoco se delega en SAP, en este caso, en nuestro equipo. Nosotros nos encargamos de lo que es la parte de la infraestructura a nivel de infraestructura y el cliente a nivel de aplicativo. La conexión de lo que es desde la red corporativa del cliente para poder salir a la red privada dedicada y de hecho llegar a lo que es la nube privada, esa puerta también es responsable del cliente gestionar y administrarla. Nosotros no entramos ahí. ¿De acuerdo? Y por último, la quinta responsabilidad que no puede delegar es el cumplimiento normativo. El cliente debe seguir siempre cumpliendo, pues, con la regulación, normativas, leyes que le aplique. Sigue cumpliendo con el Reglamento General de Protección de Datos, tendrá que seguir cumpliendo con lo que es la normativa NIS2, por ejemplo, o ante la NIS1, ¿vale? En función de la ley que esté. Es más, si el cliente tiene una serie de certificaciones en materia de seguridad de información, como puede ser la 27001, cuando le toque pasar por esa auditoría, tendrá que considerar que tiene un nuevo entorno que es la nube privada de SAP y contemplarlo en esa auditoría para que su certificación siga siendo válida, ¿vale? Entonces, esos son las 5 responsabilidades que siempre, independientemente de que, y que no han cambiado. Si el cliente tenía la solución en su casa en on-prem
y ahora la despliega a la nube privada de SAP, esas responsabilidades no han cambiado. ¿De acuerdo? ¿Me he explicado? ¿Lo hemos entendido todo bien? Perfecto. Desde el punto de vista de hemos hablado arquitectura, hemos comentado la política de seguridad, distintos controles a nivel de la seguridad, como es el desarrollo del software y lo que son los controles operativos. Y vamos al capítulo de lo que es la privacidad y el cumplimiento con el reglamento. Hemos comentado que en este caso SAP actúa como encargado del tratamiento y el cliente es el responsable del tratamiento. Para ello hay que elaborarse un documento, un contrato, como obliga el reglamento, que es el contrato de encargado del tratamiento y que, bueno, ahí tenéis el ejemplo, lo que es la guía que nuestra agencia ofrece para que se elabore ese contrato, que hay que considerarse ahí, pues las obligaciones de ambos, que tiene que haber un registro de actividad de tratamiento, cómo debe ser la cooperación entre el encargado y el responsable, y tres cosas fundamentales que en el caso nuestro de SAP vienen siempre, y es que al ser una compañía internacional, nuestros contratos de encargado de tratamiento tienen estos tres puntos fundamentales, que es la necesidad de trabajar con transferencias internacionales de datos, ¿de acuerdo? Que evidentemente empleando los mecanismos que establece y que recoge lo que es el reglamento, nosotros en particular hay distintos mecanismos, ¿no?, para poder trabajar para poder, digamos, realizar transferencias internacionales de datos sin necesidad de la autorización de la agencia, ¿no? Que sean basadas en una decisión de educación, por ejemplo, que es uno de los mecanismos, de unos opuestos, o que podamos también usar normas corporativas vinculantes, o en otro caso, que es lo que nosotros usamos, ¿de acuerdo? Y así están recogidas en nuestro contrato de encargado de tratamiento, nosotros usamos las cláusulas contractuales TIC, ¿vale? Otro apartado muy importante que debe recogerse en un acuerdo de encargado de tratamiento es el derecho de que el responsable pueda realizar auditorías al encargado para verificar, entre otras cosas, por lo que es el artículo 28, ¿no?, del reglamento, garantizar que el encargado pues, está al nivel en cuanto a seguridad y en cuanto a las normas de seguridad que tiene que ofrecer para poder realizar el encargo que se le ha hecho de tratar esos datos personales. Las auditorías tienen que estar establecidas también en ese contrato. Y por último, pues lo normal es que ese encargado pueda también subcontratar, digámoslo así, parte de la tarea a otros encargados del tratamiento. Bueno, pues ese encargado está obligado, por el reglamento también, a informar al responsable, oye, decirle, mira, que yo para esta tarea que tú me has encargado a mí, que sepas que te la estoy dando a este. ¿De acuerdo? Pues ese empleo de otros encargados tiene que también estar recogido en el reglamento, ¿vale?, para que lo sepa el responsable y el responsable pueda objetar algo o esté a favor de ese empleo, que al final tiene que ser el que dé la última palabra como responsable del tratamiento que es. Entonces, seguimos las directrices, pero además, importante estos tres puntos que comento a continuación. A consecuencia de eso, y para poder garantizar la seguridad de esos datos personales, en este caso, ya sabemos que el reglamento se dedica a la privacidad de los datos personales, implementamos una serie de medidas técnicas y operativas a nivel de aplicación. Todo un conjunto de medidas dedicadas a proteger la privacidad de los datos personales, que son todas las que están aquí. Por ejemplo, controles de acceso físico, ya os podéis imaginar, pues el uso de tarjetas para poder entrar, tornos de entrada, puertas cerradas, cosas, etcétera, que son controles de acceso físico, ¿no? Controles de acceso a los sistemas, una política de password adecuada, mecanismos fuertes de autenticación, una herramienta de gestión de accesos, etcétera. Control de transmisión de datos, pues la política de seguridad de la transmisión de datos que sea a través de cifrado de red, por ejemplo, ¿vale? A la hora de ejecutar de tareas, pues que haya una segregación de funciones, ¿vale? Exquisita, por ejemplo, el control de acceso a los datos, como podemos ahí también, que es todo un conjunto de normas en el que se aplique a lo que son el acceso a datos como el cifrado, test de penetración, etcétera. Es decir, toda una serie de medidas dedicadas a garantizar la privacidad de esos datos personales y que están íntimamente relacionadas con lo que pone a la derecha, que son los mecanismos que implementamos de seguridad. Ya sabemos que puede haber seguridad sin privacidad, ¿de acuerdo? ¿Vale?
pero nunca puede haber privacidad sin que antes haya una seguridad. Seguridad es el conjunto de medidas enfocadas a proteger el acceso a datos en general, y la privacidad es la capacidad que tenemos nosotros de proteger una serie de datos personales, en el cual necesitamos, por lo tanto, una serie de medidas basadas de seguridad. Como resumen, aquí os pongo todo lo que es todas esas medidas de seguridad y cumplimiento normativo que tenemos en el caso de la nube privada gestionada por SAP, todos los certificados que mantenemos, las arquitecturas que tiene, cómo gestionamos las amenazas, la seguridad física, la seguridad de las operaciones, la seguridad en red, ¿de acuerdo? Y en particular la parte de protección de los datos mediante el acuerdo de encargado de tratamiento, que he comentado hace nada. Y poco más. Cualquier otro tipo de preguntas, pues estoy encantado de responderlas. Ya puedo responder a Alejandro. Espero que haya más. Si se ha ocurrido alguna pregunta, alguna duda, pues estoy encantado de responder. Muchas gracias, Antonio. Pues nada, tal y como comentas, Antonio, si tenéis alguna consulta y queréis formularla ahora, se acaba la exposición, pues es el momento. Yo quería preguntarte, Antonio, en base a tu experiencia, ¿cuáles suelen ser los riesgos más comunes de seguridad o de cumplimiento normativo a los que se pueden enfrentar empresas que utilizan este tipo de soluciones? Bueno, yo no le diría por este tipo de soluciones, en general, las empresas tienen, digamos, su mayor amenaza hoy en día, y lo hemos visto antes en el informe de la Agencia de Ciberseguridad Europea, son el ransomware se lleva la palma. Los ataques de ransomware y la amenaza de ransomware ahora mismo es lo que más daño nos puedes hacer. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y la mejor defensa contra el ransomware, técnicas son muchas, pero sobre todo es la concienciación, la formación de la gente. La gente, nuestros usuarios, deben de perder la costumbre de pinchar en todo aquello que llega, ¿de acuerdo? Y hay que formarlos mucho en saber que no se puede abrir todo por electrónico y que no podemos enganchar a cualquier red que veamos, ¿vale? Eso es muy importante, el ransomware. Eso en cuanto a seguridad. Y después, también en cuanto a lo que es la privacidad, todavía muchas empresas tratan datos personales, ¿vale? Y no son conscientes de que están tratando datos personales. A ver, el tratamiento de un dato personal, por definición, por ley, está prohibido. Siempre. ¿Qué ocurre? Lo único que ocurre es que hay una serie de bases legitimadoras que te permiten tratar esos datos personales. Una de ellas, la que todos conocemos, es el consentimiento expreso. ¿De acuerdo? Pero si no existe el consentimiento expreso, que es una base, no es la única, sino es una de ellas, si no hay una relación contractual entre tú y, no sé, y el proveedor de servicios X, si no existe un interés legítimo, si no existe un mandato judicial, si no existe un interés, digamos, general, si no existe una base legitimadora que están recogiendo el reglamento, no se pueden tratar los datos personales y hay que borrarlos. Eso todavía muchísimas empresas no son conscientes de ello, ¿de acuerdo? Y viven todavía sin cumplir con el reglamento, que no consiste en implementar una serie de medidas o cifrar unos datos. Es una filosofía, es una cultura de proteger los datos desde el diseño y por defecto. Esos son los dos mayores riesgos. En el primero de los casos, con respecto al ransomware, es verdad que tienes razón, que tenemos que estar más concienciados porque, bueno, pues cada 2 por 3 estamos recibiendo bien correos, notificaciones o a través de WhatsApp, mensajes que tienen ese código malicioso o que te llevan o te redireccionan a una web que lo que quieres es robarte estos datos o meter algún tipo de código en tu ordenador. Pero también es cierto que cada vez son más elaborados, ¿no? Este tipo de ataques. Son muy elaborados, ¿eh? Sí, digamos, además es que ahora se usan técnicas de inteligencia artificial para generar un correo que es que parece auténtico. Entonces, hay que formar mucho. Primero, hay que poner medidas técnicas para que esos correos no lleguen, ¿de acuerdo? Pero en el caso que lleguen, que el usuario, nuestros usuarios, nuestras empresas, estén formados para saber distinguir, o por lo menos tengan una serie de... No podemos permitir que lo sepamos todo, pero que estemos formados, por ejemplo, saber si es sensato recibir un correo de este tipo, si la dirección del correo suena, si está bien formateado, si se dirige hacia ti o o se dirige a alguien en general,
¿de acuerdo? Si, en fin, formarnos la formación es una de las medidas básicas para evitar, en este caso, la mayor amenaza que es el ransomware. Totalmente de acuerdo. Mm. Bueno, pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera formular. Y si no, pues nada, agradeceros a todos la asistencia en la charla de hoy, sobre todo a ti, Antonio. Muy bien. Muchas gracias por transmitir todo este conocimiento y bueno, esperamos contar contigo, con tu sabiduría para próximas charlas. Nada más, Perfecto. nos despedimos y os emplazamos a la siguiente, que siempre pues la anunciamos a través de redes sociales y a través del muro de la escuela. Ujú. Y nada, nos vemos en la siguiente talk, ¿vale? De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes Gracias a a todos. todos. Adiós, adiós. Venga, Hasta luego, hasta muchas luego. gracias. Hasta luego.